Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Cyrus, les saludo desde Costa Rica y me siento sumamente honrada de ser parte de la cuarta jornada del área gerontológica de la Red Interuniversitaria de Envejecimiento Saludable de Latinoamérica y del Caribe. Me corresponde hoy compartir con ustedes el tema de rehabilitación fisioterapéutica en personas adultas mayores con diagnóstico oncológico desde la promoción de la funcionabilidad, autonomía, calidad de vida y accesibilidad en los contextos de dependencia. Primero que todo, tenemos que hacer la conceptualización. El envejecimiento poblacional, como todos ustedes lo saben, en Latinoamérica ha incrementado, lo que hace que la prevalencia de las enfermedades crónicas degenerativas y en este caso la prevalencia de las enfermedades oncológicas en adultos mayores aumente. Aproximadamente 2/3 de todos los diagnósticos de cáncer se dan en personas adultas mayores. Desde las estimaciones generales que nos brinda Globocam, se proyecta que para el 2030 van a haber casi 2 millones de nuevos casos de cáncer en América Latina y el Caribe. Y por supuesto sabemos que el envejecimiento poblacional desempeña un rol central en los estudios que indican que más del 62% de los casos van a ocurrir en hombres y mujeres mayores de 65 años, entre ellos entre el 33 y el 53% en mujeres según las estimaciones. Esto es importante porque la población adulta mayor pues, va a tener características como morbilidades, síndromes geriátricos, situaciones de soledad, abandono, deterioro cognitivo o la falta de acceso a varios servicios. En regiones con más del 8,4% de su población mayor de 65 años, como lo puede ser Cuba o Puerto Rico, se van a observar tasas mucho más elevadas de la incidencia de cáncer. Es aquí donde el papel del fisioterapeuta juega un rol esencial en lo que es la promoción de la funcionabilidad, la autonomía y la calidad de vida, especialmente en contextos que puedan llevar a la persona adulta mayor a situaciones de dependencia. Eh, a nivel socioeconómico, muchas personas mayores con diagnóstico oncológico en Latinoamérica lamentablemente viven en condiciones de vulnerabilidad económica. También tienen acceso limitado a transporte o servicios de salud o tienen ya sea alguna limitación funcional o discapacidad que les impide utilizar el transporte público. Requieren de apoyo familiar y de apoyo comunitario para su cuidado diario y enfrentan barreras de accesibilidad a nivel físico y a nivel tecnológico. En resumen, la estadística, aproximadamente el 60% de los casos nuevos de cáncer en nuestra región, en Latinoamérica y el Caribe, van a ser en personas mayores de 60 años. La población de personas adultas mayores con cáncer va a aumentar en las próximas décadas y el acceso a los servicios de rehabilitación aún es limitado en muchos países latinoamericanos y no solamente en el contexto de la persona adulta mayor, sino también en el contexto de rehabilitación oncológica, prehabilitación y el trabajo que se puede hacer con los pacientes en este caso. Dentro de las complicaciones específicas que conocemos del tratamiento oncológico está la neuropatía periférica, que está vinculada a algunos tipos de quimioterapia, por ejemplo los taxanos, que van a generar neuropatía en guante y en calcetín, las miopatías inducidas por esteroides o por inmunoterapia, la inmunosupresión. Tomamos en cuenta que ya la persona adulta mayor va a venir con inmunosenescencia y además vamos a tener una inmunosupresión y un riesgo infeccioso elevado. Las alteraciones de la deglución, cuando estamos hablando de cánceres de cuello y de cabeza, que van a comprometer el estado nutricional de la persona adulta mayor, la mucositis oral y gastrointestinal, que también van a generar alteraciones nutricionales importantes, y los trastornos del equilibrio de ácido base y electrolitos. También vamos a tener factores sociales que van a agravar el riesgo funcional y estos son características propias de muchas de las personas adultas mayores en Latinoamérica, como la pérdida de red de apoyo social, más hoy en día en cómo están las sociedades y las comunidades. Hay diferencias en lo que significan las personas adultas mayores en algunas sociedades, la soledad, que es la primera causa de depresión y la primera causa de muerte, al menos en los países escandinavos, los suicidios por soledad son altamente prevalentes, las barreras de accesibilidad física y económica, la dificultad para el traslado a los centros de tratamiento y el descuido del autocuidado. Aquí tenemos que saber también que hay un gran porcentaje de personas adultas mayores que viven solas, que no tienen apoyo familiar o apoyo comunitario para poder acompañarlos, asistir a las citas o en algunas ocasiones la misma persona adulta mayor no tiene claro qué es lo que le está pasando o qué es su diagnóstico o qué significa la enfermedad que tiene.
Entonces, dentro de los riesgos funcionales y las complicaciones comunes que la persona adulta mayor va a tener con cáncer, tenemos los riesgos funcionales. Aquí sabemos ya que de por sí, por el hecho del proceso de envejecimiento, cada uno de nosotros a partir del momento de máxima vitalidad, que es entre los 30 y los 35 años, vamos a ir perdiendo un 1% de funcionabilidad anual en cada uno de nuestros órganos y sistemas. Y si a eso le sumamos si la persona es inactiva y si la persona no se trató, no hizo medicina preventiva o tiene un malos hábitos de vida, pues eso complica un poco más el panorama. Aunado a esto, hay riesgos funcionales por ser un paciente adulto mayor con cáncer. Se potencia la sarcopenia, vamos a tener fatiga relacionada al cáncer, discapacidad funcional, síndrome de caídas por las alteraciones de la sensibilidad, los síndromes geriátricos como la polifarmacia, las alteraciones cognitivas, depresión y ansiedad, que vienen muy acompañados de un diagnóstico oncológico, y la incontinencia fecal y urinaria, y pues las comorbilidades que ya el paciente tiene y que además se podrían desarrollar como efectos secundarios del tratamiento, como por ejemplo la enfermedad cardiovascular o si la persona va a tener cardiotoxicidad por su quimioterapia, diabetes mellitus si la tiene y si además va a tener neuropatía por su quimioterapia, doble puntaje para esto y así sucesivamente. Entonces, las alteraciones funcionales más comunes que vamos a encontrar en la persona adulta mayor va a ser la fatiga relacionada al cáncer. La fatiga relacionada al cáncer se encuentra en el 92% de los casos y es la principal razón por la cual los pacientes no concluyen su tratamiento oncológico. Tenemos que entender que la fatiga relacionada a la quimioterapia se experimenta entre 24 a 48 horas después de la quimioterapia y luego va disminuyendo hasta que llega la próxima sesión y la fatiga relacionada a la radioterapia va siendo acumulativa. La única forma o intervención no farmacológica para poder tratar la fatiga relacionada al cáncer es por medio de ejercicio cardiovascular. Vamos a ir teniendo pérdida de músculo por la sarcopenia y si además la persona es inactiva, no hace ejercicio terapéutico, etcétera, pues esto potencia aún más la pérdida muscular. El dolor crónico, ya sea por una comorbilidad preexistente o bien por algún efecto secundario del cáncer o del tratamiento. Algo que es altamente riesgoso en las personas adultas mayores son los trastornos del equilibrio, que se ven potenciados por las neuropatías por quimiotoxicidad o neurotoxicidad, las dificultades respiratorias, específicamente en cánceres de pulmón, y por supuesto la limitación en las actividades de la vida diaria que compromete la autonomía y la independencia de la persona adulta mayor. Dentro de lo que es nuestra intervención fisioterapéutica, lo primero y más importante es poder realizar una valoración funcional integral. Tenemos que tener claro cuál es la condición funcional del paciente de base. También va a depender mucho en qué momento de su tratamiento oncológico el paciente llega a nuestra consulta. Si llega antes de iniciar el tratamiento oncológico, podemos hacer toda una preparación de prehabilitación. Si llega cuando ya está el tratamiento establecido o el tratamiento está en curso, si llega post-tratamiento o si llega con una condición paliativa. La evaluación integral nos va a permitir identificar las deficiencias, las limitaciones funcionales, las restricciones, las discapacidades y también los factores del contexto que influyen directamente en el paciente, además de ver los factores de riesgo, los síndromes geriátricos y otros aspectos importantes. Aquí es donde vamos a poder, a partir de la información que obtenemos de la valoración funcional, el darnos cuenta cómo vamos a poder prescribir y dosificar el entrenamiento multicomponente, comprendiendo y recordando que el entrenamiento multicomponente es ejercicio cardiovascular, de fortalecimiento, de equilibrio y de flexibilidad en la misma sesión. La cantidad de tiempo para cada ejercicio va a depender del objetivo que tengamos en ese caso. Ahí entra pues resistencia aeróbica, flexibilidad y equilibrio, que obviamente tienen objetivos importantes cuando hablamos de la persona adulta mayor. La fuerza muscular contrarresta la sarcopenia, ejercicio cardiovascular nos ayuda con la capacidad cardiorrespiratoria, los ejercicios de flexibilidad y equilibrio nos ayuda a prevenir caídas y luego hay que hacer adaptaciones del paciente a las limitaciones oncológicas. Por ejemplo, si el paciente desarrolla un linfedema, una neuropatía, si tiene una disfagia, si tiene una colostomía, todo esto requiere adaptaciones en torno a su función dentro de sus actividades de la vida diaria. La prehabilitación sería lo ideal desde un inicio, poder empezar a trabajar a nuestro paciente adulto mayor antes del inicio del tratamiento oncológico, con el fin de prepararlo para que pueda soportar el tratamiento oncológico, ya sea radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, hormonoterapia o cirugía, ¿verdad? Esto tendría el mejor desenlace para el paciente.
El ejercicio regular, como mencioné, que va a reducir la fatiga, y suena irónico para un paciente el decirle que por medio del ejercicio cardiovascular su sensación de fatiga va a reducir. Por supuesto, el ejercicio tiene que estar prescrito y dosificado acorde a las características funcionales y emocionales del paciente. La educación al paciente y a la familia es trascendental. Un paciente educado es un paciente inteligente. Una familia educada es una familia inteligente y van a tomar las mejores decisiones en torno al paciente y el paciente va a poder tomar sus mejores decisiones. También tenemos que manejar las técnicas de manejo del dolor y de la fatiga, hacer que el paciente sea copartícipe y corresponsable de su proceso de rehabilitación. Si sabemos que hay ciertas actividades que nos generan dolor o que nos generan fatiga, tenemos que distribuir las actividades durante el día o entre los días y que el paciente aprenda a autorregular su sensación de dolor y su sensación de fatiga y nosotros darle instrumentos o la información suficiente para que el paciente aprenda a autorregularse. Tengo dolor muscular, después de una actividad que realicé me voy a acostar en la cama, en decúbito supino, voy a hacer ejercicios isométricos, voy a hacer movilidad, ya sea antes o después de la actividad. Me siento fatigada cuando hago 10 actividades al mismo tiempo, entonces voy a hacer 2 actividades ahora, 2 más tarde, 2 después, para que el paciente también vaya siendo autogestor de su condición. En algunos casos esto no es tan fácil, como por ejemplo cuando el paciente tiene deterioro cognitivo. La intervención de fisioterapia respiratoria en los casos que sea necesario es vital para mejorar las condiciones del paciente y por supuesto hacer todas las adaptaciones en el medio a fin de que el paciente pueda ser lo más independiente posible. Los objetivos terapéuticos que nosotros vamos a tener, el primero es evitar o retrasar la dependencia y de ahí que la valoración funcional que podamos realizar es indispensable, pero también conocer el tipo de cáncer, la gradación, el estadio, el pronóstico, el tipo de tratamiento que el paciente va a recibir, cuáles son los apoyos sociofamiliares con los que el paciente cuenta, porque esto determina muchísimo a la hora de poder lograr este objetivo. Otro objetivo va a ser mejorar la autonomía funcional, que el paciente pueda ser lo más autónomo posible dentro de su condición, prevenir complicaciones que ya sabemos que se van a dar con ciertos tratamientos oncológicos, entonces podemos empezar a contrarrestar para que si esta complicación se da no sea tan intensa, sino que pueda ser un poco más larvada. Mejorar la calidad de vida de forma global y no solamente es desde el punto de vista del ejercicio terapéutico o la intervención fisioterapéutica, sino que tienen que haber apoyos nutricionales, psicológicos, la familia debe intervenir, el paciente tiene que tener redes de apoyo que lo acompañen en este proceso. Aumentar la participación del paciente en su propio proceso de salud, esto es vital, hacerlo a él o a ella autogestores de su proceso, ayuda muchísimo y además el paciente se vuelve corresponsable de su propia rehabilitación. El hecho de que el paciente adulto mayor tenga cáncer no quiere decir que se restringen las actividades de participación social, posiblemente haya que hacer algunas adaptaciones en algunos casos, pero es importante que el paciente continúe siendo un miembro activo de su comunidad. Reducir el impacto de la dependencia según el tipo de cáncer, el tipo de tratamiento y las condiciones previas que el paciente presenta y promover la dignidad y la calidad de vida en cada fase de la enfermedad es uno de los objetivos más importantes de este proceso. El papel de la familia es vital, pero tenemos que comprender que en Latinoamérica, si bien es cierto, estamos mucho mejor que en otras culturas y muchas personas adultas mayores todavía conviven con sus familias, también hay un porcentaje de personas adultas mayores que no conviven con sus familias o que la relación con las familias que conviven no es la mejor relación. Aquí es donde la familia se vuelve vital porque el apoyo emocional y motivacional de la familia hace la diferencia. El poder que la familia colabore y dé seguimiento en el hogar de las actividades que la persona tiene que hacer. Por ejemplo, tenemos que aumentar la cantidad de tiempo de actividad. No puede la persona ser inactivo los días que no ve al fisioterapeuta o los días que no va a consulta. Tenemos que tener cierta cantidad de actividad al día. Usualmente cuando hablamos de un paciente oncológico le pedimos que por lo menos haga 10 minutos de actividad por cada hora de vigilia. Y esto pues al final si la persona está despierta 8 horas en el día o 10 horas, pues ahí va sumando los minutos y no necesariamente tiene que ser juntos, puede hacerlos a cada hora. Hay aspectos tan sencillos como si el paciente ve televisión, que los anuncios los vea de pie. Si el anuncio es de comida, que se siente y se levante de su silla. Que adopte un perro, una mascota para que tenga que sacarla a pasear. El cáncer, si bien es cierto,
es una enfermedad que tradicionalmente era devastadora, hoy en día en muchos casos y hay una alta proporción de personas que pueden sobrevivir, el 65% de las personas sobreviven los primeros 5 años. Y aquí es donde lo que nosotros podemos hacer con una intervención puede mejorar y promover lo que es la calidad de vida en esta población. Desde lo que es el entrenamiento a la familia de los cuidadores, cuando un paciente tiene cáncer, es una enfermedad que se le diagnostica al paciente, pero la padece el entorno del paciente. De ahí que es sumamente importante poder entrenar a la familia en aspectos desde una movilización segura, prevención de úlceras por decúbito, reconocimiento de signos de deterioro funcional precoz que nos puedan hacer saber qué es lo que está sucediendo y por supuesto autocuidados adaptados al nivel de dependencia que pueda tener el paciente adulto mayor. La comunidad no deja de ser un baluarte importantísimo en situaciones como estas. Las redes comunitarias, desde iglesias, centros diurnos, organizaciones locales, que pueden brindar soporte práctico y emocional. Para algunas personas adultas mayores la religiosidad también es muy importante. El entorno físico, que el barrio donde vive sea seguro, que sea amigable con las personas adultas mayores, potencia y favorece las actividades de participación social de la persona adulta mayor. Y el contexto biopsicosocial influye muchísimo en la percepción de salud. ¿Qué piensa el entorno sobre lo que el paciente está padeciendo? Si lo ven trágico o no, esto influye muchísimo también en cómo la persona va a vivir su enfermedad. A nivel cognitivo y psicosocial, hay que trabajar e incluir programas de estimulación cognitiva adaptados, específicamente en casos donde el tipo de quimioterapia que la persona se le aplique pueda generar quimiocerebro. Ya sabemos que con el proceso de envejecimiento vamos todos a tener un deterioro cognitivo, pero con el quimiocerebro, pues una persona adulta mayor, que además es más fácil que pueda tener un déficit cognitivo por una alteración nutricional, por una alteración vitamínica, por polifarmacia, por depresión, además le ponemos la quimioterapia, pues hay una alta posibilidad de que pueda desarrollar quimiocerebro. Terapias de apoyo emocional. Ojalá que las personas adultas mayores sean vistos por un oncólogo geriatra, que no es tan común tampoco, y que puedan tener el acceso a recibir tratamiento y apoyo psicológico. También esto nos va a ayudar a prevenir lo que es el delirio y las hospitalizaciones a repetición, que en ocasiones tienden a complicar el cuadro. El acompañamiento psicológico no solamente es para el paciente, sino también para la familia. Y por supuesto, fortalecer las redes de soporte social y emocional. En lo que es la accesibilidad de los servicios de salud, a nivel latinoamericano necesitamos una mayor cobertura en lo que es rehabilitación oncológica para adultos mayores. La rehabilitación oncológica es algo que se está hablando recientemente en Latinoamérica. No todos los países tienen servicios de fisioterapia oncológica o rehabilitación oncológica en los hospitales públicos. Algunos lo tienen más en hospitales privados que sabemos a ciencia cierta que no son accesibles para toda la población. Y teniendo en cuenta que 2/3 partes de la población adulta mayor son los que van a padecer cáncer, pues es importante empezar a generar cobertura de rehabilitación y ojalá que oncológica y ojalá que podamos iniciar desde la prehabilitación, abordar al paciente desde antes de iniciar el tratamiento oncológico. Mejorar la accesibilidad del transporte y la disponibilidad de centros especializados para el tratamiento de nuestros pacientes. Fortalecer también la atención domiciliaria en los casos en los que la persona no pueda desplazarse al centro de salud. La capacitación continua de todos los profesionales que trabajamos en el área geriátrica, desde los oncólogos, los terapeutas físicos, los psicólogos, hay todo un área de psico-oncología para acompañar al paciente en este aspecto, nutricionistas, requerimos irnos capacitando porque entendamos que son 2/3 partes de la población que tiene cáncer que van a ser personas adultas mayores. Generar adaptaciones en el entorno desde el punto de vista arquitectónico, programas de transporte accesible para que la persona pueda acudir al tratamiento. En algunos casos, no sé, en los países de los colegas que nos acompañan, pero a veces en mi país la persona no tiene un medio de transporte, la ambulancia pasa por él o por ella, pero también va a pasar por 7 pacientes más y el paciente pasó 5 horas en la ambulancia. Fue y recibió el tratamiento y luego 5 horas de regreso, que obviamente pues genera alteraciones importantes en su proceso de recuperación. La telemedicina podría ser una opción para dar seguimiento a zonas alejadas, siempre y cuando la persona adulta mayor sepa cómo utilizar
por ejemplo, un teléfono inteligente, hacer una videollamada o recibir una videollamada, o tenga familiares o cuidadores que le puedan asistir en ese aspecto. Y por supuesto, es indispensable capacitar a los cuidadores que el paciente tenga durante un proceso oncológico. Como conclusión, la intervención temprana y personalizada es esencial para preservar la funcionabilidad en la persona adulta mayor. Se requiere hacer una valoración geriátrica integral, una valoración funcional, poder identificar de manera rápida los factores de riesgo funcional, cognitivo, emocional y social que trae el paciente, y poder así customizar un abordaje individualizado, generando intervenciones proactivas, ejercicio terapéutico multicomponente, nutrición adaptada a las necesidades del paciente, el manejo adecuado de las comorbilidades preexistentes, y todo esto nos puede ayudar a prevenir el deterioro funcional y el riesgo de dependencia, y aún mejor, mejoran las condiciones de los desenlaces oncológicos del paciente adulto mayor. Otra conclusión es que el ejercicio terapéutico multicomponente es un pilar central en el proceso de rehabilitación funcional de la persona adulta mayor. Ya no se estila y ya incluso es antiético el no hacer o prescribir o dosificar el ejercicio de forma correcta a una persona adulta mayor. Todos nosotros conocemos lo que es la similaridad y la transferencia. Por ejemplo, la fuerza desarrollada en sedente no se transmite a una actividad o un movimiento de pie. La fuerza desarrollada en un movimiento lento no se transmite a un movimiento más rápido. Por lo tanto, tenemos que utilizar similaridad, actividades o patrones funcionales similares a las actividades de la vida diaria que ese paciente en específico realiza, lo que significa que debe ser individualizado y customizado. Y también, para que pueda generar un desarrollo completo, debe ser multicomponente: cardiovascular, fortalecimiento, equilibrio y flexibilidad. Este abordaje de multicomponente es altamente eficiente para ayudar a prevenir la sarcopenia, la fragilidad, las caídas, reducir la fatiga oncológica, y hay evidencia que demuestra que entre más alto nivel de dependencia funcional tenga la persona, aún así puede beneficiarse de un entrenamiento multicomponente. Eso sí, debe ser progresivo, debe ser supervisado y debe ser mantenido en el tiempo hasta que la persona pueda recuperar su autonomía. La participación de un equipo multidisciplinario va a potenciar los resultados en la calidad de vida y en la funcionabilidad del paciente adulto mayor. Todos nosotros sabemos que cuando trabajamos en equipo interdisciplinario se potencian nuestras habilidades y nuestros conocimientos, y el gran beneficiado en este caso es él o la paciente. Entonces, incluir disciplinas como fisioterapia oncológica, geriatría, nutrición, psicología, trabajo social, cuidados paliativos, nos permite abordar de manera integral las múltiples dimensiones que el paciente mayor va a presentar, y esta coordinación además no deja por fuera ninguna situación extra y puede ayudar a mejorar la calidad de vida global del paciente. Y la accesibilidad física, social y tecnológica es un determinante importante para una autonomía sostenida. La eliminación de barreras arquitectónicas, el acceso oportuno a servicios de salud, el que la persona no tenga que esperar para una cita con un especialista 1 año o 2 años, sino poder llegar a servicios de salud especializados, el fortalecimiento de las redes de apoyo formal o informal, la incorporación de la tecnología, como en el caso de la telerehabilitación o la teleasistencia. Todos estos son elementos fundamentales que podemos potenciar para poder garantizar que la persona adulta mayor, aún en contextos alejados, aún en contextos desfavorecidos, aún en contextos de dependencias, pueden conservar su mayor autonomía posible. La accesibilidad adecuada va a permitir mantener la participación activa del paciente en su vida diaria y va a favorecer el sentido de control y el sentido de bienestar. Y quedo atenta a las preguntas de los colegas. Muchísimas gracias.